En 1870, Nevada hervía con el descubrimiento de los mayores yacimientos de plata en América. Silver Creek, un asentamiento nacido de la noche a la mañana, atrajo a miles de hombres desesperados en busca de fortuna. Pero allí donde se encontraban hombres solitarios y dinero fácil, también aparecían las oportunidades más oscuras. La Golden Rose Parlor House prometía ser distinta de los burdeles sucios y peligrosos de la región. Era un establecimiento de lujo, dirigido por 3 hermanas que ofrecían dignidad y seguridad a sus empleadas. Durante 8 años, la Golden Rose fue considerada el burdel más refinado y discreto de Silver Creek. Las hermanas Everett lograron una respetuosa tolerancia por parte de la comunidad gracias a su discreción, sus contribuciones caritativas y un comportamiento público impecable. El negocio se consolidó como uno de los más estables del pueblo, operando sin los escándalos ni las turbulencias que marcaban a otros establecimientos similares. Pero en 1878, cuando el edificio fue finalmente excavado tras una investigación, un hallazgo macabro sacudió no solo a Nevada, sino a todo el país. Bajo el jardín ornamental y en el sótano de la elegante casa, se encontraron los restos de 97 jóvenes mujeres. Esta es la historia de cómo 3 hermanas construyeron un imperio de horror psicológico, operando lo que podría ser el primer caso documentado de asesinato serial organizado por mujeres en los Estados Unidos. Una historia que desafía nuestra percepción de los depredadores, las víctimas y la naturaleza humana en su forma más oscura. Si estás viendo esto desde algún pequeño pueblo, deja un comentario diciendo de dónde eres. Historias como esta pueden haber ocurrido mucho más cerca de lo que imaginas. Y si esta narrativa te intriga, suscríbete al canal, porque vamos a sumergirnos en los detalles más perturbadores de este caso. Silver Creek nació, como tantos otros pueblos de la fiebre de la plata, de una explosión de tiendas de campaña y chozas que pronto se transformaron en una próspera comunidad. Para 1870, la población había pasado de 0 a casi 1000 habitantes en solo 2 años. La mayoría eran hombres, mineros, comerciantes, aventureros y oportunistas de todos los rincones de América, atraídos por la fortuna plateada escondida en las montañas de Nevada. Entre los recién llegados estaban 3 hermanas que se presentaban como Greta, Wilhelmina y Margot Everhart. Según decían, provenían de una familia respetable de Boston que lo había perdido todo durante la Guerra Civil. Greta, la mayor, de 35 años, poseía una presencia imponente, alta, de cabello oscuro siempre recogido en un impecable moño y con unos ojos penetrantes que parecían evaluar a cada persona con la que hablaba. Wilhelmina, de 32, era todo lo contrario, pequeña, delicada, con una sonrisa dulce y una voz suave capaz de calmar a cualquiera. Margot, la menor con 29, solía permanecer en silencio, observando todo con una intensidad que muchos encontraban inquietante. Las hermanas llegaron con recursos considerables y compraron de inmediato un terreno en la parte más alta de Silver Creek, un lugar desde el cual se dominaba toda la vista del pueblo. Allí construyeron lo que pronto sería conocido como la Golden Rose Parlor House, un edificio de 2 plantas con arquitectura victoriana refinada, jardines ornamentales y mobiliario importado del este. La casa destacaba de manera dramática entre los burdeles rústicos y las tabernas sucias que dominaban la ciudad. Lo que hacía verdaderamente único al Golden Rose era la filosofía de las Everett. No contrataban mujeres locales ni prostitutas experimentadas. En su lugar, publicaban anuncios en periódicos de ciudades lejanas, ofreciendo un trabajo digno como damas de compañía para hombres refinados. Los avisos prometían salarios generosos, alojamiento cómodo, protección contra la violencia y la oportunidad de ahorrar dinero para un futuro mejor. Aunque la verdadera naturaleza del establecimiento era conocida por todos, Greta Everhart alcanzó una posición única en la comunidad. Asistía cada domingo a la iglesia metodista, contribuía generosamente a las obras de caridad y organizaba eventos sociales para las familias más prominentes de Silver Creek. Hablaba con elocuencia sobre la importancia de ofrecer oportunidades dignas a mujeres en situación de necesidad, especialmente a huérfanas y viudas de la guerra civil que no tenían a dónde ir. Las primeras empleadas del Golden Rose llegaron en el otoño de 1870.
Entre ellas estaba Sarah Mitchell, una joven de 19 años de Ohio, cuyos padres habían muerto de tuberculosis. Emma Caldwell, 22 años, viuda de guerra de Tennessee. Mary O'Brien, 20, huérfana irlandesa de Nueva York. Todas llegaron con un equipaje pequeño y grandes esperanzas, atraídas por la promesa de un nuevo comienzo en un entorno seguro y respetuoso. El primer mes parecía confirmar cada una de esas promesas. Las jóvenes vestían bien, se alimentaban de manera abundante y parecían satisfechas con sus condiciones. Vivían en el segundo piso de la Golden Rose, en habitaciones decoradas individualmente con buen gusto. Durante el día ayudaban a mantener la casa y recibían lecciones de etiqueta impartidas por Wilhelmina. Por la noche, acompañaban a los clientes, empresarios, dueños de minas y comerciantes prósperos que pagaban altos precios por la sofisticación del establecimiento. El reverendo Marcus Webb, de la Iglesia Metodista, visitó la Golden Rose en varias ocasiones, invitado por Greta, para ofrecer orientación espiritual a las jóvenes. Más tarde describió el ambiente como sorprendentemente ordenado para un establecimiento de tal naturaleza. Las mujeres parecían bien cuidadas, hablaban con educación y mostraban gratitud por las oportunidades recibidas. Webb solo anotó que se veían algo reservadas, pero lo atribuyó a la timidez natural de jóvenes en una situación nueva. El Dr. Henry Ashford, el joven médico de Silver Creek, también visitaba regularmente la Golden Rose para realizar exámenes de salud a las empleadas. Observó que las mujeres estaban excepcionalmente sanas y bien alimentadas, pero notó algo peculiar: rara vez hacían contacto visual directo y respondían a las preguntas casi de manera mecánica, como si hubieran ensayado sus respuestas. Cuando cuestionó a Greta al respecto, ella explicó que entrenaba a las jóvenes para ser discretas y profesionales. Lo que empezó a intrigar a algunos residentes fue la rotación constante de empleadas. Cada pocos meses, algunas jóvenes se marchaban en busca de mejores oportunidades y eran reemplazadas por nuevas candidatas. Greta explicaba que muchas conseguían matrimonios ventajosos o empleos en ciudades más grandes gracias a las habilidades sociales que habían adquirido en la Golden Rose. Era una explicación plausible en una época de gran movilidad social y geográfica. Pero había detalles que no terminaban de encajar. Martha Henley, dueña de la tienda de telas, notó que las empleadas de la Golden Rose nunca compraban materiales para coser ropa personal ni regalos para enviar a sus familias. Thomas Brennan, el joven sheriff de Silver Creek, observó que jamás veía a las mujeres en la estación de tren cuando supuestamente partían del pueblo. Y la señora Alo Leonard Fitzgerald, encargada de la oficina de correos, empezó a encontrar extraño que las empleadas nunca enviaran ni recibieran correspondencia. Estos detalles, sin embargo, eran fácilmente explicables o pasaban inadvertidos. Silver Creek era una ciudad en explosivo crecimiento, donde la gente llegaba y se marchaba constantemente. La prosperidad general ocultaba pequeñas inconsistencias y la reputación de las hermanas Everard como administradoras discretas y eficaces desalentaba cualquier cuestionamiento más profundo. Después de todo, mantenían el establecimiento más refinado de su categoría, contribuían a la comunidad y evitaban los escándalos que caracterizaban a otros burdeles. La primera señal de que algo estaba realmente mal vino de una fuente inesperada. En marzo de 1871, un menor llamado Jack Sullivan acudió al Sheriff Brannan con una historia inquietante. Se había enamorado de Sarah Mitchell y quería casarse con ella. Cuando le propuso matrimonio, Sarah aceptó con lágrimas en los ojos, pero dijo que necesitaba el permiso de las hermanas Everard. Días después, Greta informó a Sullivan que Sarah había cambiado de opinión y decidido marcharse a San Francisco con una mejor oferta de trabajo. Sullivan insistió en despedirse de Sarah, pero le dijeron que ya se había ido en la madrugada para evitar escenas emocionales innecesarias. Algo en la frialdad de Greta y en su negativa a permitirle ver a Sarah por última vez despertó sospechas. Sullivan empezó a hacer preguntas en el pueblo, pero descubrió que nadie había visto a Sarah marcharse ni sabía detalles sobre su supuesta nueva oportunidad en San Francisco. Ese fue el primer hilo suelto en un tapiz cuidadosamente tejido de mentiras. Pero en un pueblo donde la palabra de las hermanas Everard pesaba más que las sospechas de un adolescente enamorado,
las dudas de Sullivan fueron fácilmente desechadas. La Golden Rose siguió funcionando con normalidad, recibiendo nuevas jóvenes y manteniendo su reputación de establecimiento refinado y bien gestionado. Lo que nadie sabía era que, en ese mismo momento, Sarah Mitchell yacía enterrada en el jardín ornamental de la Golden Rose, junto a otras jóvenes que supuestamente habían partido hacia mejores oportunidades, y que las hermanas Everard apenas comenzaban a perfeccionar un sistema de depredación psicológica que operaría durante 7 años más, cobrando la vida de 97 jóvenes mujeres en el proceso. Durante estos primeros años, la Golden Rose se consolidó como uno de los negocios más estables de Silver Creek. Mientras otros establecimientos enfrentaban problemas de violencia, borracheras y escándalos públicos, las hermanas Everard mantenían una operación impecable en la superficie. Sus clientes eran hombres influyentes que apreciaban la discreción y la sofisticación del lugar. Los ingresos eran constantes, los problemas inexistentes y la reputación intachable. Pero bajo esa fachada de éxito comercial, se estaba construyendo meticulosamente un sistema de horror. Cada empleada que llegaba llena de esperanza se convertía en una pieza de un juego mortal, cuyas reglas eran dictadas por depredadoras que habían transformado la hospitalidad en trampa y la benevolencia en máscara del mal más profundo. Durante los 2 años siguientes, la Golden Rose consolidó su posición como el burdel más refinado y discreto de Silver Creek. Aunque la naturaleza del establecimiento era conocida por todos, las hermanas Everard lograron tolerancia y hasta cierto respeto en la comunidad gracias a su discreción, sus donaciones caritativas y su comportamiento público impecable. Era uno de los negocios más sólidos del pueblo, libre de los escándalos o disturbios que caracterizaban a otros burdeles. Las hermanas expandieron sus operaciones, construyendo un ala adicional y aumentando el número de empleadas a 15 jóvenes. Cada nueva llegada seguía el mismo patrón, mujeres sin familia cercana, provenientes de lugares lejanos, atraídas por anuncios que prometían dignidad y oportunidad. El proceso de selección era meticuloso. Preferían huérfanas, jóvenes viudas o mujeres que habían roto lazos familiares. Greta se encargaba personalmente de la correspondencia con cada candidata, haciendo preguntas detalladas sobre su situación familiar, sus conexiones sociales y sus planes de futuro. Bajo el pretexto de garantizar que solo mujeres de buen carácter fueran aceptadas, en realidad identificaba a aquellas a quienes nadie buscaría si desaparecían. Wilhelmina desarrolló lo que llamaba un programa de refinamiento para las nuevas empleadas. Durante las primeras semanas, las jóvenes pasaban por un periodo de adaptación que incluía lecciones de etiqueta, dicción y comportamiento social. En la superficie, parecía una formación benevolente destinada a mejorar sus perspectivas de vida. En realidad, era un proceso sistemático de aislamiento psicológico y de quiebre de la resistencia. El programa comenzaba con reglas aparentemente razonables. Las empleadas no podían salir de la Golden Rose sin permiso y acompañamiento, por su propia seguridad en un pueblo lleno de hombres rudos. La correspondencia personal era revisada por Wilhelmina para asegurar que mantuvieran una imagen respetable. El contacto con extraños era desalentado, bajo la excusa de que podía distraerlas de sus objetivos de superación. El Dr. Ashford, durante sus visitas médicas mensuales, empezó a notar cambios sutiles en el comportamiento de las empleadas a lo largo de los años. El joven médico, que había llegado a Silver Creek en 1870, ya tenía más experiencia y observaba con ojos más críticos. Las mujeres que habían llegado animadas y esperanzadas se volvían, poco a poco, más calladas y sumisas. Cuando comentó esto con Greta, ella respondió que era natural. Las jóvenes estaban madurando y aprendiendo a comportarse como damas refinadas. Ashford aceptó la explicación, pero anotó en su diario personal que las mujeres parecían extrañamente uniformes en sus gestos y actitudes. El verdadero genio del sistema de la Everard residía en su gradualidad. No rompían la resistencia de sus víctimas de golpe, sino mediante un lento e imperceptible proceso de erosión psicológica. Pequeñas libertades eran retiradas una a una. Los privilegios se concedían y luego se retiraban por infracciones menores. Las jóvenes eran evaluadas constantemente y comparadas entre sí, creando un ambiente de competencia e inseguridad.
Margot, la hermana menor, demostró ser particularmente hábil en la aplicación de castigos psicológicos. Nunca gritaba ni usaba violencia evidente. En cambio, recurría al aislamiento, la privación de comida, la humillación sutil y la manipulación emocional. Una joven que cuestionaba una regla podía ser aislada en su habitación durante días, bajo la excusa de que reflexionara sobre su actitud ingrata. Otra que mostraba nostalgia por su hogar podía ver sus cartas perdidas en el correo. El sistema de recompensas era igual de manipulador. Las jóvenes que se adaptaban completamente recibían pequeños lujos, un vestido nuevo, un postre especial, una tarde de libertad supervisada en los jardines. Estos favores generaban dependencia emocional y motivaban a las demás a esforzarse por complacer a las hermanas, incluso a costa de perder su propia identidad. En 1872 llegó a la Golden Rose una joven que se convertiría en pieza clave para entender el sistema de la Severeard. Rebecca Hayes, de 21 años, hija de un pastor metodista de Indiana que había muerto en un accidente. Inteligente y observadora, Rebecca llevaba un diario secreto durante sus meses en la Golden Rose, un documento que sería descubierto décadas después y que revelaría aspectos perturbadores del funcionamiento del establecimiento. Las primeras entradas de Rebecca eran optimistas. Describía la Golden Rose como elegante y bien organizada, y a las hermanas Severeard como mujeres refinadas y genuinamente preocupadas por el bienestar de sus empleadas. Pero, poco a poco, el tono cambió. Rebecca comenzó a notar inconsistencias en las historias sobre las empleadas que se habían marchado a mejores oportunidades. Observó que nunca se despedían personalmente y que sus pertenencias permanecían en las habitaciones durante semanas antes de desaparecer. Una entrada particularmente reveladora, fechada en septiembre de 1872, describía una conversación que Rebecca escuchó entre las hermanas. Wilhelmina dijo que Mary se estaba volviendo problemática y que quizás era hora de que se marchara. Greta respondió que esperaría hasta después de la visita del Dr. Ashford. Margot solo sonrió de esa manera extraña que aún me provoca escalofríos. No entiendo por qué Mary sería problemática. Siempre parecía una de las más obedientes. Rebecca también documentó el constante sistema de vigilancia en la Golden Rose. Las hermanas siempre sabían dónde estaba cada empleada y con quién hablaba. Las conversaciones privadas entre las jóvenes eran desalentadas y cualquier signo de conspiración o actitud negativa era castigado de inmediato. Se incentivaba a las empleadas a denunciar la conducta inapropiada de sus compañeras, creando un ambiente de desconfianza mutua. El aspecto más siniestro del sistema era cómo las hermanas identificaban cuando una empleada se estaba volviendo problemática. Las señales incluían hacer demasiadas preguntas sobre quienes habían partido, expresar deseos de visitar a la familia, mostrar resistencia a las reglas, formar amistades cercanas con otras empleadas o mostrar signos de depresión y desesperanza. Irónicamente, tanto la sumisión total como la resistencia abierta podían ser fatales. En octubre de 1872, Rebecca presenció algo que la aterrorizó. Una empleada llamada Catherine Walsh había sido aislada en su habitación durante una semana por actitud irrespetuosa. Cuando Rebecca preguntó por Catherine, Wilhelmina respondió que había decidido marcharse en la noche para reflexionar sobre sus decisiones en otro lugar. Pero Rebecca había escuchado a Catherine llorar en su habitación la noche anterior y sabía que no tenía dinero ni recursos para viajar. La última entrada del diario de Rebecca, fechada el 15 de noviembre de 1872, era desesperada. Empiezo a entender que quizás ninguna de nosotras saldrá viva de aquí. Las hermanas no son benefactoras, son depredadoras. Pero, ¿cómo probarlo? ¿Cómo escapar? Ellas controlan todo, nuestro dinero, nuestra correspondencia, nuestros movimientos. Si intento huir y me atrapan, sé que seré la próxima en marcharme hacia una mejor oportunidad. Dios, ayúdame. Estoy atrapada en una pesadilla disfrazada de sueño. Rebecca Hayes desapareció 3 días después de escribir estas palabras. Greta informó a las demás empleadas que había recibido una propuesta de matrimonio de un comerciante de Denver y que se había marchado de inmediato para no perder la oportunidad. Su diario quedó oculto detrás de una tabla suelta en su habitación,
donde permanecería escondido durante más de una década. El sistema de las hermanas Evereard estaba ya plenamente operativo. Habían creado un entorno donde jóvenes vulnerables eran sistemáticamente aisladas, quebradas psicológicamente y, cuando se volvían incómodas o peligrosas, eliminadas en silencio. Y lo más terrible era que todo ocurría bajo la fachada de un negocio respetable y bien gestionado, en una comunidad que veía a las hermanas como operadoras competentes de un establecimiento discreto. Durante este periodo, el Dr. Ashford comenzó a notar patrones en los síntomas que observaba en sus visitas mensuales. Ciertas empleadas desarrollaban lo que él describía como melancolía profunda, pérdida de apetito, palidez, apatía y una extraña resignación. Prescribía tónicos y recomendaba descanso, sin sospechar que en realidad estaba documentando los efectos de un envenenamiento gradual con arsénico, administrado por las hermanas para debilitar la resistencia de sus víctimas. El reverendo Webb también notó cambios durante sus visitas pastorales. Las empleadas más antiguas parecían haber perdido la capacidad de reflexión personal genuina, respondiendo a las preguntas espirituales con frases vacías, ensayadas. Cuando intentaba profundizar en conversaciones sobre fe y esperanza, las respuestas eran evasivas, como si las mujeres hubieran sido entrenadas para evitar cualquier reflexión que pudiera revelar su verdadero estado mental. Si estás siguiendo esta historia y aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto. Apenas estamos comenzando a desentrañar los horrores de la Golden Rose y las revelaciones más impactantes aún están por venir. Entre 1873 y 1878, la Golden Rose alcanzó su punto máximo de operación. Las hermanas Evereard habían perfeccionado su sistema hasta eliminar prácticamente cualquier riesgo de descubrimiento. La rotación de empleadas se explicaba como un proceso natural, jóvenes que crecían profesionalmente y se marchaban hacia mejores oportunidades. La pequeña comunidad de Silver Creek no solo aceptaba esa narrativa, sino que incluso la celebraba como prueba del éxito del programa de refinamiento de las hermanas. Pero comenzaron a surgir patrones para quienes eran lo suficientemente observadores. Thomas Brannan, ahora un sheriff experimentado tras 8 años en el cargo, llevaba registros meticulosos de todos los residentes de Silver Creek. Sus archivos mostraban que, desde 1870, un número alarmante de jóvenes había dejado la Golden Rose rumbo a distintos destinos. Los registros oficiales hablaban de 23 salidas hasta 1875, pero Brennan sospechaba que el número real era mayor, pues algunas empleadas podían haber llegado y desaparecido sin constancia. Lo inquietante era que ninguna de esas mujeres mantenía contacto con conocidos en el pueblo, ninguna había regresado de visita, y lo más perturbador, nadie las había visto nunca partir, ni en la estación de tren ni en el camino principal. Brennan empezó a anotar esas inconsistencias, creando un archivo personal que crecía año tras año. El Dr. Ashford, ya un médico con experiencia tras años en Silver Creek, también comenzó a notar patrones médicos inquietantes. En sus exámenes mensuales observaba que ciertas empleadas desarrollaban síntomas específicos en las semanas previas a sus supuestas partidas, pérdida dramática de peso, palidez extrema, temblores en las manos y una apatía profunda que al principio atribuyó a la ansiedad previa a un viaje. Cuando cuestionaba a las hermanas al respecto, ellas explicaban que era algo natural, las jóvenes se ponen nerviosas antes de un gran cambio en la vida. El reverendo Webb hizo una observación especialmente perturbadora durante una visita pastoral en 1876. Notó que las empleadas más antiguas de la Golden Rose habían desarrollado una inquietante uniformidad espiritual. Todas hablaban de Dios y la providencia de manera casi idéntica, con frases que sonaban repetidas de memoria. Cuando intentaba profundizar en temas de fe y esperanza, las respuestas eran superficiales, como si hubieran perdido la capacidad de reflexión sincera. La verdadera naturaleza del sistema de las hermanas Evereard comenzó a revelarse por una fuente inesperada. En 1878, un pequeño incendio en la Golden Rose dañó parte de la oficina de Greta, obligándola a contratar a un carpintero local para reparaciones. James Morrison, un artesano hábil y alfabetizado, descubrió durante su trabajo una colección de documentos que Greta había intentado ocultar apresuradamente.
Lo que encontró lo dejó profundamente perturbado. Eran archivos detallados de cada empleada que había pasado por la Golden Rose, con información muy por encima de lo necesario para un negocio normal. Cada expediente contenía evaluaciones psicológicas, historias familiares completas, vulnerabilidades emocionales identificadas y, lo más siniestro, notas sobre niveles de resistencia y potencial de problema. Un archivo típico, referido a una joven llamada Helen Porter, incluía observaciones como huérfana desde los 14 años, sin parientes conocidos, personalidad sumisa pero tendencia a la melancolía, responde bien a la aprobación pero muestra excesivo apego a otras empleadas. Riesgo, medio. Monitorear interacciones sociales. El archivo terminaba con una anotación en tinta roja, resuelto. Noviembre 1877. Morrison encontró decenas de expedientes de mujeres que supuestamente habían dejado la Golden Rose. Todos terminaban con la misma palabra escrita en rojo, resuelto, seguida de una fecha. Fechas que correspondían exactamente a los periodos en que las empleadas habían partido hacia mejores oportunidades. Aún más perturbadores eran los documentos que detallaban lo que las hermanas llamaban el protocolo de transición, un manual meticuloso que describía cómo identificar a las empleadas que se volvían inadecuadas, cómo aislarlas gradualmente de las demás, cómo preparar explicaciones convincentes para sus salidas y cómo finalizar la transición sin despertar sospechas. El protocolo revelaba la frialdad calculadora de las hermanas Everett. Habían categorizado a sus víctimas en tipos psicológicos y desarrollado estrategias específicas para cada categoría. Los tipos melancólicos eran aislados hasta desarrollar depresión severa, momento en el que su partida repentina parecía una huida desesperada. Los tipos cuestionadores eran desacreditados gradualmente frente a otras empleadas antes de ser eliminados. Los tipos sociales eran separados de sus amigas y castigados por formar facciones antes de desaparecer. Morrison quedó paralizado por lo que había descubierto. Entendió que estaba frente a evidencia de múltiples asesinatos, pero también sabía que nadie le creería contra la palabra de las hermanas Everett, quienes operaban uno de los negocios más consolidados de Silver Creek. Decidió copiar en secreto los documentos más incriminatorios y llevarlos al Sheriff Brannan con pruebas concretas. Cuando Morrison mostró los documentos a Brennan, el sheriff reaccionó inicialmente con escepticismo. Las hermanas Everett eran figuras establecidas en la comunidad, operadoras de un negocio discreto y contribuyentes generosas a obras de caridad. La idea de que fueran asesinas en serie parecía absurda, pero los documentos eran demasiado detallados para ser falsos y coincidían perfectamente con patrones que Brennan había observado durante años. Brennan decidió realizar una investigación discreta. Comenzó a verificar las historias sobre la partida de las empleadas, enviando telégrafos a ciudades importantes conectadas a la red telegráfica, e investigando si alguna de las mujeres había llegado efectivamente a los destinos mencionados. Los resultados fueron perturbadores. Ninguna estación de tren en las grandes ciudades tenía registro de boletos comprados por empleadas de la Golden Rose. Ningún hotel ni pensión en las ciudades de destino registraba su llegada. La investigación de Brennan también reveló inconsistencias en las propias historias de las hermanas. Greta había dado diferentes versiones sobre los destinos de varias empleadas cuando se le preguntaba en distintos momentos. Wilhelmina mencionaba cartas de agradecimiento de antiguas empleadas, pero nunca pudo mostrar estas cartas cuando se le solicitaban. Margot, al ser interrogada directamente, frecuentemente afirmaba no recordar detalles sobre empleadas específicas. El momento decisivo llegó cuando Brennan descubrió el diario de Rebecca Hess. Durante una búsqueda discreta en la Golden Rose, encontró el escondite detrás de una tabla suelta y recuperó el diario que documentaba los últimos meses de vida de la joven. Las observaciones de Rebecca proporcionaban una visión interna del sistema de control psicológico de las hermanas y confirmaban los peores temores de Brennan. Pero incluso con las pruebas acumulándose, Brennan enfrentaba un dilema. Las hermanas Everett eran influyentes en la pequeña comunidad de Silver Creek. Tenían aliados importantes entre los comerciantes locales y considerables recursos financieros. Una acusación prematura o mal fundamentada podría destruir su carrera y permitir que las hermanas escaparan de la justicia.
Necesitaba evidencia física irrefutable, los cuerpos de las víctimas. Brennan también descubrió que las hermanas mantenían correspondencia con mujeres en varias ciudades, lo que sugería que sus operaciones podrían haber comenzado antes de llegar a Silver Creek. Cartas encontradas en la oficina de Greta indicaban contactos en al menos 3 ciudades del oeste, lo que aumentaba la posibilidad de que el número total de víctimas fuera mucho mayor del documentado en Nevada. En septiembre de 1878, Brennan tomó una decisión que cambiaría todo. Obtuvo una orden de registro basada en evidencia documental y organizó una excavación sistemática en los jardines de la Golden Rose. Lo que encontró confirmó sus peores temores y sorprendió incluso a investigadores experimentados. Bajo el jardín ornamental, cuidadosamente mantenido por las hermanas Everard, yacían los restos mortales de decenas de jóvenes. El descubrimiento de los cuerpos marcó el fin de la respetable fachada de las Everard, pero también reveló la verdadera y aterradora magnitud de sus operaciones. No eran simples asesinas oportunistas. Eran depredadoras sistemáticas que habían transformado el asesinato en una operación comercial eficiente, operando bajo la protección de la respetabilidad social y la confianza de la comunidad. La excavación de los jardines comenzó al amanecer del 23 de septiembre de 1878. El sheriff Brannan había reunido un equipo de 6 hombres de confianza, incluyendo al Dr. Ashford, para examinar los restos mortales, y al reverendo Webb, para ofrecer oraciones por las víctimas. Lo que descubrieron en las primeras horas superó sus peores expectativas y reveló el verdadero alcance de los horrores perpetrados por las hermanas Everard. Los primeros cuerpos se encontraron a solo 2 metros de profundidad, enterrados en tumbas poco profundas bajo los rosales ornamentales que daban nombre al establecimiento. El Dr. Ashford, basándose en los síntomas que había observado en vida y en el estado de los restos mortales, determinó que las víctimas habían muerto por estrangulamiento o envenenamiento. Aún más inquietante, muchos cuerpos se encontraron con pequeños objetos personales, collares con nombres grabados, anillos familiares, broches y medallas religiosas que las víctimas habían traído de sus vidas anteriores. A medida que la excavación continuaba, emergió un patrón macabro. Las hermanas Everard habían organizado su cementerio clandestino con la misma meticulosidad que aplicaban a todos los aspectos de sus operaciones. Los cuerpos estaban dispuestos en filas ordenadas, cada uno marcado con una pequeña piedra numerada. Era como si llevaran un inventario de sus víctimas, tratando el asesinato como un asunto contable. En el sótano de la Golden Rose, los investigadores hicieron descubrimientos aún más inquietantes. Detrás de una pared falsa encontraron una habitación secreta que funcionaba como archivo y centro de operaciones de las hermanas. Las paredes estaban cubiertas con mapas que señalaban las ciudades donde habían publicado anuncios de reclutamiento, listas de periódicos que habían publicado sus avisos y horarios detallados de sus operaciones. El archivo contenía correspondencia con cientos de jóvenes de todo el país. Las cartas revelaban cómo las hermanas seleccionaban a sus víctimas con precisión quirúrgica. Preferían huérfanas, jóvenes viudas sin hijos y mujeres que se habían distanciado de sus familias. Cada carta era cuidadosamente analizada para identificar vulnerabilidades emocionales y aislamiento social. Las mujeres con familiares cercanos o fuertes vínculos sociales eran rechazadas con cortesía. Aún más impactante fue descubrir que las hermanas Everard mantenían registros financieros detallados de sus operaciones. Obtuvieron ganancias no solo de los servicios de las empleadas, sino también de sus pertenencias personales que vendían discretamente en ciudades lejanas. Joyas, ropa fina y otros objetos valiosos eran catalogados y vendidos a través de una red de contactos desarrollada durante años. El Dr. Ashford hizo un hallazgo médico que revelaba otro aspecto siniestro de las operaciones. Basándose en los síntomas que había observado durante años de visitas médicas, concluyó que muchas víctimas habían sido envenenadas gradualmente con arsénico, una sustancia administrada en pequeñas dosis para debilitar la resistencia física y mental de las empleadas. Esto explicaba los síntomas de depresión y apatía que había observado semanas antes de la partida de las jóvenes. El reverendo Webb encontró algo que lo perturbó profundamente como hombre de fe.
Entre los documentos había un diario mantenido por Wilhelmina detallando sus técnicas de manipulación psicológica. Había estudiado psicología y religión específicamente para desarrollar métodos más efectivos de control mental. El diario contenía observaciones como: la culpa religiosa es particularmente efectiva con huérfanas católicas y el aislamiento seguido de falsa compasión rompe la resistencia más rápido que el castigo directo. Los investigadores también descubrieron que las hermanas habían desarrollado identidades falsas y rutas de escape en caso de ser descubiertas. Mantenían documentos falsificados, dinero escondido y contactos en otras ciudades que podrían ayudarlas a desaparecer. El plan era meticuloso y sugería que siempre supieron que sus operaciones eventualmente serían descubiertas. Pero el hallazgo más perturbador llegó cuando los investigadores encontraron lo que las hermanas llamaban el archivo de desarrollo. Era una colección de fotografías y dibujos que documentaban el deterioro físico y mental de sus víctimas. Con el tiempo, las hermanas habían registrado sistemáticamente cómo el aislamiento, la manipulación y el envenenamiento gradual transformaban a jóvenes vibrantes en sombras apáticas de sí mismas. Las fotografías mostraban la misma progresión terrible en decenas de víctimas. Las imágenes iniciales mostraban jóvenes sonrientes y esperanzadas. Las fotografías siguientes revelaban pérdida de peso gradual, miradas vacías y posturas sumisas. Las imágenes finales de cada serie mostraban mujeres que parecían haber perdido completamente la voluntad de vivir, exactamente el estado que las hermanas deseaban antes de finalizar la transición. La investigación reveló que las hermanas Everard no eran simplemente asesinas, sino investigadoras sádicas que estudiaban los efectos de diferentes formas de tortura psicológica. Experimentaban con técnicas de aislamiento, privación sensorial, manipulación emocional y condicionamiento conductual. Cada víctima era un experimento, cada muerte una conclusión de investigación. Entre los documentos más impactantes había correspondencia que revelaba que las hermanas habían operado esquemas similares en al menos 3 ciudades antes de llegar a Silver Creek. Cartas de asociados en Colorado, California y Oregón sugerían una red de operaciones que podría haber resultado en cientos de muertes durante una década. Cuando la noticia del hallazgo se difundió por la pequeña Silver Creek, la reacción de la comunidad fue de shock y negación. Muchos habitantes se negaban a creer que las operadoras del establecimiento mejor gestionado del pueblo fueran capaces de tales horrores. Algunos sugerían que los cuerpos pertenecían a prostitutas muertas por enfermedad o accidentes. Otros afirmaban que las pruebas habían sido plantadas por enemigos de las hermanas. Pero la evidencia era irrefutable. Los registros detallados, los cuerpos numerados, los objetos personales de las víctimas, todo confirmaba que las hermanas Everard habían operado un sistema de asesinato en serie durante 8 años, eliminando a cualquier empleada que se volviera inconveniente o peligrosa para sus operaciones. El recuento final fue devastador. 97 cuerpos fueron encontrados en los jardines y sótano de la Golden Rose. 97 jóvenes que habían llegado a Silver Creek buscando una vida mejor y solo encontraron la muerte a manos de depredadoras disfrazadas de benefactoras. Fue uno de los casos de asesinato en serie más extensos jamás documentados en América, perpetrado por mujeres que la sociedad consideraba incapaces de tal violencia. El Dr. Ashford, examinando los restos mortales, descubrió evidencias de que algunas víctimas habían intentado resistirse o escapar. Huesos rotos indicaban violencia física cuando el control psicológico fallaba. Marcas en las muñecas sugerían que algunas mujeres habían sido atadas. El hallazgo más perturbador fue un esqueleto encontrado en una posición que sugería que la víctima había sido enterrada viva. El reverendo Webb, al catalogar los objetos personales encontrados con los cuerpos, descubrió cartas nunca enviadas, ocultas en pequeñas cajas enterradas junto a algunas víctimas. Estas cartas, escritas en los últimos momentos de vida de las jóvenes, contenían súplicas desesperadas de ayuda y confesiones de terror. Una carta escrita por una joven llamada Margaret Sullivan decía: si alguien encuentra esto, sepan que las hermanas Everard son demonios disfrazados de ángeles. Nos matan lentamente, robándonos el alma antes de quitarnos la vida. Pero cuando los investigadores fueron a arrestar a las hermanas Everard, descubrieron que habían desaparecido.
La Golden Rose estaba vacía, abandonada como si sus dueñas se hubieran evaporado. La caza de las criminales más buscadas de América apenas comenzaba. El descubrimiento de que las hermanas habían huido desencadenó la mayor cacería en la historia de Nevada hasta ese momento. El sheriff Brannan envió telegramas inmediatamente a las autoridades de ciudades importantes conectadas a la red telegráfica, proporcionando descripciones detalladas de las 3 mujeres y advirtiendo sobre su extremo peligro. Pero las hermanas habían planeado su escape con la misma meticulosidad que aplicaban a sus asesinatos y parecían haber desaparecido por completo. La investigación reveló que habían comenzado a prepararse semanas antes del hallazgo de los cuerpos. Los residentes locales reportaron actividad nocturna inusual en la Golden Rose, con carretas que llegaban y partían durante las primeras horas de la mañana. El banco local confirmó que Greta había retirado grandes sumas de dinero en semanas anteriores, alegando inversiones en mejoras del establecimiento. El Dr. Ashford hizo un hallazgo perturbador al examinar las habitaciones abandonadas de las hermanas. Wilhelmina había dejado un diario personal que revelaba aspectos aún más oscuros de su personalidad. Las entradas mostraban que veía a sus víctimas no como seres humanos, sino como especímenes para sus experimentos psicológicos. Una entrada particularmente impactante decía: Sarah demostró una resistencia excepcional al aislamiento. Aumenté la dosis de arsénico y observé un deterioro acelerado. Resultados satisfactorios en 12 días. El diario también reveló que las hermanas habían discutido expandir sus operaciones a otras ciudades. Planeaban establecer una red de casas de refinamiento a lo largo del oeste americano, cada una operando bajo la misma fachada de respetabilidad mientras eliminaban sistemáticamente a mujeres vulnerables. El descubrimiento en Silver Creek había interrumpido lo que podría haberse convertido en una operación de asesinatos masivos de proporciones inimaginables. 3 meses después de la huida, la primera pista sobre el paradero de las hermanas vino de una fuente inesperada. Un comerciante de Sacramento informó haber vendido suministros a 3 mujeres que coincidían con las descripciones de las Everett. Habían comprado provisiones para un largo viaje y preguntado por rutas hacia México. El comerciante notó que una de las mujeres, probablemente Margot, parecía nerviosa y miraba constantemente por encima del hombro. La pista llevó a los investigadores a una casa de huéspedes en Stockton, California, donde las hermanas habían permanecido una semana usando nombres falsos. La dueña, la señora Catherine Mills, describió a las 3 huéspedes como mujeres refinadas, pero con algo perturbador en la mirada. Observó que nunca salían juntas y parecían vigilarse mutuamente constantemente, como si no se confiaran completamente. La señora Mills hizo una observación que resultó profética. La más joven de las 3 parecía aterrada por las otras 2. Lloraba por la noche y se le oía murmurar oraciones desesperadas. Cuando se marcharon, la señora encontró una nota escondida bajo el colchón que decía únicamente: Dios, perdóname por todo lo que he hecho. El rastro de las hermanas llevó a los investigadores por California hacia la frontera con México, siguiendo una ruta lógica: Sacramento, Stockton, Fresno, Los Ángeles y finalmente hacia la frontera. Dejaron un rastro de pequeñas pistas, registros de hoteles, compras de suministros, testimonios de testigos. Pero siempre se mantenían unos días por delante de sus perseguidores, como si tuvieran información sobre los movimientos de la investigación. En enero de 1879, la cacería llegó a un final dramático e inesperado cerca de la ciudad fronteriza de Tijuana. Las autoridades mexicanas encontraron los cuerpos de 2 mujeres que coincidían con las descripciones de Greta y Wilhelmina Everett. Habían sido asesinadas a tiros, aparentemente durante una discusión violenta. Cerca de los cuerpos se encontraba una tercera mujer, gravemente herida pero aún viva, Margot Everhart. Margot fue llevada a un hospital en San Diego, donde permaneció bajo custodia policial mientras se recuperaba de sus heridas. Durante su convalecencia, hizo confesiones que revelaron detalles aún más perturbadores sobre las operaciones de la Golden Rose. Según Margot, el sistema de asesinatos había sido concebido en su totalidad por Greta, quien poseía una inteligencia fría y calculadora que impresionaba incluso a sus hermanas.
Wilhelmina, reveló Margot, era la verdadera sádica del trío. Obtenía placer genuino del sufrimiento psicológico de las víctimas y a menudo prolongaba el proceso de quiebre mucho más allá de lo necesario para sus operaciones. Margot afirmó que ella misma había sido coaccionada para participar en los asesinatos mediante chantaje y amenazas de sus hermanas mayores. Las confesiones de Margot revelaron que las hermanas habían comenzado sus actividades criminales mucho antes de llegar a Silver Creek. Habían operado esquemas similares, aunque a menor escala, en al menos 3 otras ciudades. El número total de víctimas podría ser mucho mayor que las 97 encontradas en Nevada. Margot también reveló el motivo del fatal enfrentamiento que resultó en la muerte de sus hermanas. Greta y Wilhelmina planeaban continuar sus operaciones en México, estableciendo una nueva casa de refinamiento en una ciudad donde las autoridades pudieran ser fácilmente corrompidas. Margot, atormentada por la culpa y el miedo, había amenazado con entregarse a las autoridades estadounidenses. La discusión escaló hasta la violencia cuando Greta intentó matar a Margot para silenciarla permanentemente. Durante el tiroteo, Margot logró matar a sus 2 hermanas en defensa propia, pero resultó gravemente herida. Afirmó que sus últimos pensamientos antes de perder el conocimiento fueron de alivio. Finalmente, la pesadilla había terminado. Margot también reveló detalles sobre cómo las hermanas habían desarrollado sus métodos a lo largo de los años. Comenzaron con solo 1 o 2 muertes por año en sus operaciones previas, pero gradualmente aumentaron la escala a medida que perfeccionaban sus técnicas. En Silver Creek, habían alcanzado lo que Greta llamaba eficiencia operativa máxima, eliminando un promedio de 12 víctimas por año sin despertar sospechas. El juicio de Margot Eberhard en 1879 fue uno de los más sensacionales de la historia de California. Debido a que los crímenes habían ocurrido en Nevada, fue extraditada para enfrentar la justicia en el estado donde habían sucedido los asesinatos. El juicio en Carson City atrajo la atención nacional, con periodistas de todo el país cubriendo el caso de la hermana arrepentida. Margot fue acusada de complicidad en 97 asesinatos, pero su defensa argumentó que había sido coaccionada y manipulada por sus hermanas mayores. Testigos describieron a Margot como la más reacia del trío, a menudo vista llorando después de los asesinatos. Su abogado presentó pruebas de que había intentado salvar a algunas víctimas, advirtiéndoles discretamente del peligro, aunque sin éxito. Durante el juicio, Margot proporcionó detalles horripilantes sobre los métodos de las hermanas. Describió cómo Greta había desarrollado un sistema de puntuación para evaluar el riesgo que representaba cada empleada. Las mujeres que hacían demasiadas preguntas mostraban signos de resistencia o formaban vínculos emocionales fuertes con otras empleadas, recibían puntuaciones altas y eran marcadas para eliminación. Wilhelmina, según Margot, había creado lo que llamaba el protocolo de despedida, un proceso de 3 semanas que preparaba psicológicamente a las víctimas para la muerte. El protocolo incluía aislamiento gradual, reducción de la alimentación, administración de arsénico en dosis crecientes y manipulación emocional para inducir desesperación. El objetivo era que las víctimas perdieran por completo la voluntad de vivir antes de ser asesinadas. El aspecto más perturbador revelado durante el juicio fue que las hermanas mantenían registros detallados no solo de sus víctimas, sino también de sus técnicas de asesinato. Experimentaban con diferentes métodos: estrangulamiento, envenenamiento, ahogamiento en bañeras, y documentaban cuál era más eficiente y menos propenso a dejar evidencia. Margot también reveló que las hermanas habían desarrollado una red de contactos en diversas ciudades que las ayudaba a deshacerse de pruebas y establecer coartadas. Algunos de estos contactos eran otros criminales, pero otros eran ciudadanos respetables que habían sido chantajeados o corrompidos. El descubrimiento de esta red condujo a varios arrestos adicionales en 3 estados. El jurado, tras deliberar 3 días, llegó a un veredicto complejo. Margot fue declarada culpable de complicidad en homicidio, pero recibió una condena relativamente leve de 25 años de prisión debido a circunstancias atenuantes y su cooperación con las autoridades. El juez declaró que, aunque era culpable de participar en los crímenes, había suficiente evidencia de que también había sido víctima de sus hermanas mayores.
Margot cumplió 18 años antes de ser liberada por buen comportamiento en 1897. Durante su encarcelamiento, se convirtió en cristiana devota y trabajó como enfermera en la enfermería de la prisión. Guardias y otros presos la describieron como una mujer genuinamente arrepentida que dedicaba cada día a la penitencia por sus crímenes. Después de su liberación, Margot Everhart desapareció por completo de la vida pública. Los registros oficiales indican que cambió legalmente su nombre a Margaret Evans y se mudó a un pequeño pueblo rural en Oregón. Rumores sugerían que se había convertido en monja en un convento remoto, dedicando el resto de su vida a cuidar huérfanas y mujeres en dificultades. Otros relatos afirmaban que se estableció como maestra en una escuela rural, conocida por su especial bondad hacia los niños huérfanos. Independientemente de la versión correcta, todos los relatos coincidían en que vivió como reclusa, atormentada por la culpa, hasta su muerte natural en 1923. La Golden Rose fue demolida en 1885, 7 años después del hallazgo de los cuerpos. Silver Creek nunca se recuperó completamente del escándalo. La población disminuyó drásticamente a medida que las familias se mudaban, avergonzadas de haber sido engañadas por las hermanas Everhart. Muchos negocios cerraron y la minería de plata entró en declive en la región. El sitio donde se encontraba el establecimiento permaneció vacío durante décadas, considerado maldito por los residentes locales. Varios intentos de construir nuevas estructuras en el terreno fracasaron debido a extraños accidentes y a la negativa de los trabajadores a continuar los proyectos. Eventualmente, el área se transformó en un pequeño parque conmemorativo. Las 97 víctimas de las hermanas Everhart fueron enterradas en un cementerio especial, construido con donaciones de la comunidad y de personas de todo el país que quedaron impactadas por el caso. Cada tumba recibió una lápida con el nombre de la víctima y la inscripción, perdidas, pero no olvidadas. El cementerio se convirtió en un lugar de peregrinación para las familias que habían perdido hijas en circunstancias misteriosas, muchas con la esperanza de encontrar respuestas que nunca llegarían. El caso de las hermanas Everhart estableció precedentes importantes en la investigación criminal y en la comprensión de los asesinos en serie. Fue uno de los primeros casos documentados de mujeres operando como depredadoras sistemáticas, desafiando las percepciones sociales sobre género y violencia. También demostró cómo el respeto social y la posición en la comunidad pueden usarse como disfraz para los crímenes más atroces. La investigación condujo a cambios significativos en la legislación sobre establecimientos de entretenimiento y protección de mujeres vulnerables. Se exigieron registros más detallados de empleados, inspecciones regulares por parte de las autoridades y sistemas de comunicación que permitieran a las mujeres mantener contacto con sus familias. El Dr. Ashford, profundamente afectado por su participación involuntaria en los crímenes, dedicó el resto de su carrera al estudio del envenenamiento, desarrollando algunos de los primeros protocolos para detectar arsénico en pacientes vivos. Su trabajo salvó innumerables vidas y sentó las bases de la toxicología forense moderna. El reverendo Webb dejó la iglesia metodista de Silver Creek y se convirtió en un defensor de los derechos de las mujeres, viajando por el país para hablar sobre los peligros que enfrentan las mujeres vulnerables y la necesidad de protección social. Estableció varios refugios para mujeres en situación de riesgo, siempre con sistemas de supervisión rigurosos para prevenir que depredadores se infiltraran. Pero quizás el legado más perturbador del caso es la pregunta que plantea: ¿cuántas otras operaciones similares podrían haber existido sin ser descubiertas? En una era de gran movilidad social y comunicación limitada, ¿cuántas jóvenes desaparecieron en circunstancias similares? ¿Cuántos otros establecimientos respetables ocultaban horrores inimaginables? Investigaciones posteriores revelaron que al menos 6 casos sospechosos en distintos estados podrían haber involucrado métodos similares a los de las hermanas Everhart. Aunque nunca se resolvieron por completo, estos casos sugieren que las hermanas pudieron haber inspirado imitadores o que existía una red más amplia de depredadores operando bajo disfraces similares. La historia de las hermanas Everhart y la Golden Rose sigue siendo uno de los casos más perturbadores de depredación sistemática en la historia de Estados Unidos.
97 jóvenes perdieron la vida a manos de asesinas que transformaron la hospitalidad en una trampa mortal y la respetabilidad en un disfraz para horrores inimaginables. Lo que hace este caso particularmente inquietante no es solo la magnitud de los asesinatos, sino la frialdad calculada con que se ejecutaron. Las hermanas Everard no eran asesinas impulsivas, movidas por pasión o locura. Eran depredadoras metódicas que estudiaban, planeaban y perfeccionaban sus métodos durante años. Transformaron el asesinato en una operación comercial, tratando la vida humana como mercancía para explotar y descartar. Pero quizás la lección más importante de esta tragedia es cómo exponen nuestra tendencia a confiar en las apariencias y posiciones sociales. Las hermanas Everard pudieron operar durante 8 años porque la sociedad no podía concebir que operadores de un negocio bien gestionado y contribuyentes a la comunidad fueran capaces de tales horrores. Esta ceguera social les permitió continuar sus operaciones mucho más allá de lo que debería haber sido posible. Hoy, cuando escuchamos sobre jóvenes desaparecidos en circunstancias misteriosas, cuando vemos establecimientos que prometen oportunidades a personas vulnerables, cuando encontramos figuras respetables que parecen demasiado buenas para ser verdad, quizás deberíamos recordar a las hermanas Everard. Recordar que el mal más peligroso a menudo se oculta tras una máscara de virtud, y que nuestra compasión y confianza, aunque virtudes esenciales, pueden ser explotadas por quienes ven la bondad humana como debilidad a manipular. Las 97 jóvenes que murieron en la Golden Rose no fueron solo víctimas de asesinas. Fueron víctimas de un sistema social que no protegió a los vulnerables y permitió a los depredadores operar bajo el amparo de la respetabilidad. Sus muertes nos recuerdan que la vigilancia constante y la protección de los más vulnerables no son solo responsabilidades legales, sino imperativos morales que toda sociedad debe asumir. El cementerio donde fueron enterradas las víctimas aún existe hoy. Oak Silver Creek se convirtió en un pueblo fantasma décadas después del escándalo. Las lápidas, desgastadas por el tiempo y el clima del desierto de Nevada, todavía llevan los nombres de jóvenes que vinieron al oeste buscando sueños y solo encontraron pesadillas. Visitantes ocasionales reportan una profunda tristeza que impregna el lugar, como si el aire aún transportara los ecos de vidas interrumpidas prematuramente. Los estudios criminológicos modernos clasifican a las hermanas Everard como uno de los primeros casos documentados de asesinas en serie organizadas, depredadoras que transforman el asesinato en una operación sistemática con motivaciones psicológicas y financieras. Su caso se estudia en cursos de criminología y psicología criminal como ejemplo de cómo los depredadores pueden usar instituciones sociales respetables como camuflaje para actividades criminales. Pero más allá del interés académico, la historia de la Golden Rose sigue siendo un recordatorio inquietante de que el horror más profundo no surge de monstruos evidentes, sino de personas que logran ocultar su verdadera naturaleza detrás de sonrisas cálidas, promesas tentadoras y reputaciones impecables. Es una historia que nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones sobre el bien y el mal, la confianza y la sospecha, la naturaleza humana en sus manifestaciones más oscuras. Y quizás, en algún lugar de las vastas extensiones del oeste estadounidense, secretos enterrados aún esperan ser descubiertos, otras casas respetables con jardines bien cuidados, otros establecimientos que prometen oportunidades a los desesperados, otros depredadores que aprendieron de las hermanas Everard que el mejor camuflaje para el mal es la apariencia del bien. La historia de las hermanas Everard termina, pero las preguntas que plantea siguen siendo eternamente relevantes. ¿Cómo protegemos a los vulnerables? ¿Cómo identificamos a los depredadores disfrazados? ¿Cómo aseguramos que tragedias como la Golden Rose nunca se repitan en la silenciosa oscuridad de la respetabilidad social? Estas son preguntas que cada generación debe responder, porque el precio de olvidar se mide en vidas jóvenes perdidas y sueños enterrados en jardines ornamentales que ocultan horrores inimaginables. ¿Esta historia te hizo cuestionar cuántos depredadores podrían estar escondidos hoy detrás de fachadas respetables? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale like si el caso te impactó y suscríbete para más misterios psicológicos perturbadores.